¿Qué tal? Pues hoy toca nuevamente video y hoy quiero platicarles de un tema que me pareció muy interesante, que me pasó este jueves que me tocó ir a la plazuela. La plazuela Vaca Ortiz es la plaza que yo creo que es la plaza más importante del estado de Durango, porque ahí convergen personas de todos los pueblos, que sobre todo Durango, que solo tiene, digamos, un centro urbano grande, que es la capital, donde es Durango, y hacia el noreste, en Torreón, comparte el estado de Durango frontera con Coahuila, y ahí es donde está Torreón, y corresponden dos municipios que son Gómez Palacio y Lerdo, que tienen, digamos, otra parte de lo que se supone que es Torreón. Ahora, le llaman la laguna a esto, ¿no? Entonces, pero la laguna no tiene todo el peso histórico que tiene el estado de Durango. Entonces, después de la capital, quizás haya algunas poblaciones que pudieran parecer ciudad, pero en realidad no tienen esa densidad como lo tiene la ciudad de Durango, y aún así la ciudad de Durango no tiene mucha densidad. Es un estado muy grande, te puedes tardar varias horas en recorrerlo. Y luego pues tiene pueblos pequeños, un pueblo mágico que es Nombre de Dios, me parece que sí es pueblo mágico, y todos los demás son rancherías o pueblos chicos, y mucha gente converge, hace negocios o comercio ahí mismo en la plazuela, y se me hace como el lugar más estratégico de todo el estado de Durango para predicar el evangelio, dado que es una ciudad relativamente, pues, está sobre un valle, Durango, que le llaman el Valle del Guadiana, y entonces es bastante amplio, pues tampoco no es como un centro urbano donde tú vayas a ver demasiada gente apretujada, ¿no? Pero yo pienso que es la plaza más estratégica para hacer cosas como la predicación del evangelio, precisamente porque ahí también convergen no solo estos camiones foráneos que te digo de gente de varios pueblos, sino también todo lo que son las rutas de transporte convergen ahí. Entonces las personas se bajan para transbordar hacia otro camión o para ir a, digamos, trámites que tienen que hacer en las dependencias que están en el centro o en la Plaza de Armas. La Plaza de Armas es la que normalmente se anuncia en los imágenes de turismo, todo lo que se le quiera hacer de turístico. Ahí hay un kiosco, por ejemplo, ahí está la catedral, que es famosísima aquí de Durango, y luego hay un corredor que se llama Corredor Constitución, pues donde lo cerraron para que no pasaran los carros, solamente la atraviesan esta calle, y ahí han querido por muchos años que se haga como algo comercial, aunque pues cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Que sea como yo creo que alguien lo proyectó en su momento. Hay algunos bares, no está tan iluminado como nos gustaría que estuviera iluminado, etcétera, ¿no? Entonces, pero regresando a la plazuela, donde yo creo que es el lugar más estratégico para predicar el evangelio, ahí yo creo que un año predicando, como les decía en el otro video. Predicar es básicamente, llevo una Biblia, ¿verdad? Esta la compré, le llamo que es mi herramienta de trabajo. Si te fijas, no es una Biblia como las que la gente lleva a la iglesia. Tiene su cierre, yo la busqué que tuviera como esta cubierta, que es una cubierta ya que se protege contra las caídas. Yo por andar en la calle de un lado a otro, pues se me ha caído varias veces y pues no le pasa nada, ¿verdad? Otra cosa que tiene de ventaja esta Biblia es que es la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces no es la Reina Valera, que es la que se usa tradicionalmente, sobre todo las generaciones de mi papá o de mi mamá o mis abuelos, que usaban Reina Valera, que esa es una traducción de la Vulgata latina. Entonces, pero esta gente de Tyndale hizo un excelente trabajo revisando con las fuentes directas de lo que tenemos las copias
Es una historia súper interesante, cómo es que nosotros tenemos una Biblia al día de hoy, porque no existe un documento más antiguo de los documentos antiguos, por ejemplo en el tema del Nuevo Testamento, que tenga tantas copias tan cercanas a la fecha en la que ocurrieron los sucesos. O sea, tú puedes revisar, por ejemplo, no tengo exactamente el dato, pero según yo, por ejemplo, Alejandro Magno vivió en el año 300 o 400 antes de Cristo, pero no es la copia de alguna biografía de él, son varios siglos después. Entonces estas personas no vivieron cerca. Las personas de donde tenemos la biografía de Alejandro Magno no vivieron cerca de la vida de Alejandro Magno. Diferente con Jesús, que incluso hay quienes estiman que el Evangelio de Marcos tiene 20 años de antigüedad, ¿no? Entonces, yo tengo mi opinión particular de por qué son 20 años. Yo creo que a los primeros cristianos no se lo habían planteado el escribir el Evangelio, porque ellos, digamos que vienen de una tradición oral muy fuerte, y los primeros testigos simplemente se comprobaban entre sí lo que había dicho Jesús, y pues sí circulaban entre los primeros cristianos credos y lo que dijo, muchos testigos que dijeron lo que dijo, ¿no? Como cuando me ha pasado, por ejemplo, con mis amigos, que platicamos de algún viaje de la universidad que hicimos juntos, y las anécdotas entre ellos se platican y nos reímos y decimos, no, las cosas fueron de esta manera, y los testigos van dando la tradición oral. Así más o menos pasó con el tema de Jesús. Entonces, pero bueno, esa es una historia que vale la pena revisarlo. Aquí tengo en el canal un playlist que yo reviso el caso de Cristo de Lee Strobel, y él hace un trabajo súper detallado entrevistándose con personas especialistas en arqueología, en literatura, en teología, que son muy estrictos en cuanto a su revisión, y ahí todos los datos detallados y bien corroborados ahí están, ¿no? Pero bueno, entonces sí quería comentarles, es una Biblia práctica que yo tengo como herramienta. ¿Y qué es lo que hago? Por ejemplo, esta semana me entró el trip, ¿no?, de que yo quería predicar para el día de Pentecostés de los judíos, que no es igual al Pentecostés de los católicos, porque los católicos adelantaron la fecha en la que celebran la Pascua, digamos, católica es diferente, y luego el resto de iglesias cristianas le siguieron el juego a la iglesia católica, y entonces ellos fijaron antes su Pascua para diferenciarla de la Pascua de los judíos, que es después, porque la Pascua de los judíos se basa en una luna nueva, para que cuando sea el día de la Pascua sea luna llena, y en los católicos lo hicieron al revés. También es una regla que ellos establecieron, lo cual hace que sean irreconciliables las fechas cuando se celebran las Pascuas, ¿no? Y eso empuja pues el tema de Pentecostés, los 50 días después de la Pascua. Los cristianos y católicos la celebran tradicionalmente antes, y a los judíos, yo no soy judío, pero pues yo creo que los calendarios están establecidos de alguna manera por alguna razón, y el siguiente Pentecostés es en 2 días, se celebra durante 2 días, que corresponde a nuestro 13 y 14 de junio. Entonces yo ya antes habían predicado lo que cuando voy a la plazuela predicaba el libro de Juan. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues leo un capítulo de Juan. Aquí está. Por ejemplo, y Juan me gusta mucho porque tiene afirmaciones de Jesús muy claras acerca de su divinidad, que él mismo hace de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, les dice, por ejemplo, por ejemplo, Juan 6, ¿no? Que yo justo, eso me pasó ahora este jueves, que les quiero platicar, que un querido amigo que se llama Ricardo me dijo, léenos el capítulo 6 de Juan. Y entonces yo me suelto a leer. Me gusta mucho esta versión, y a ellos también les gusta mucho, precisamente porque Tyndale lo que hace es revisar el griego y el hebreo y utilizar un lenguaje muy actualizado, que no tiene dudas. Y el problema, por ejemplo, de leer, aunque es mucho más poético, la Reina Valera, la gente que le encanta el lenguaje, tengo una amiga que se llama Melissa, y a ella le fascina que sea un lenguaje poético, pero pues no todo el mundo tiene doctorados en lenguas, ¿verdad?
Y este caso yo creo que a la gente le encanta escucharlo. Mira, dice aquí en el capítulo 6, verso 35, Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Entonces, este tipo de declaraciones pues son muy fuertes, ¿verdad? Que alguien diga que es el pan de vida y que el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, pues ¿quién diría este tipo de declaraciones? Jesús, ¿no? Y Jesús, entonces viene el trilema del cual decía C.S. Lewis: o Jesús estaba diciendo mentiras y nos estaba engañando, o Jesús estaba loco o nos estaba diciendo la verdad, ¿no? Y justo en el caso de Cristo revisan que también estaba Jesús de su mente para que pues este tipo de declaraciones contrastarlas con si fuera verdad o no, ¿verdad? Y dice: la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y dice en ellos: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Y dice él mismo dice, como dicen las escrituras, a todos les enseñará Dios. Él mismo está diciendo que es Dios ahí mismo, ¿no? En este capítulo 6 de Juan. Dice: les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Pues es muy escandaloso, ¿verdad? Que alguien diga... Justo aquí dicen, la gente comenzó a discutir entre sí: ¿cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Y Jesús les dice: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo, de igual manera, yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá. Entonces son declaraciones muy fuertes que está haciendo Jesús aquí en el capítulo 6 de Juan. Quiero seguir insistiendo que es muy fuerte. Y si te fijas cómo estoy usando un lenguaje actual, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Antes de pasar al tema que quiero hablar con ustedes, ahorita estoy leyendo Lucas, porque mi objetivo es que para el jueves 13, leer el capítulo 1 y 2 de Hechos, cuando ocurre el Pentecostés, pues para que sea el Pentecostés, ¿verdad? Y luego el siguiente jueves, o sea, este jueves que viene sería el 6 de junio, voy a leer el 23 y 24 de Lucas. Entonces, ¿qué hago yo? Llego a la plazuela y les digo: bueno, buenas tardes, les quiero compartir, así como loquito, ¿verdad? Aunque hay mucha gente en la plazuela. Y lo único que yo digo, me paro frente a ellos y digo: bueno, buenas tardes. Si me permiten, voy a leer el Salmo 61. Y una de las ideas es no llevar micrófono, no llevar altavoz, porque el altavoz lastima el oído de las personas. Entonces confía nada más que hasta donde alcance tu voz está bien, y las personas que tengan que escuchar el mensaje que tienes que decir está bien. No tienes por qué aturdir a nadie, pues. Y entonces aquí está el Salmo 61. Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda. Cuando mi corazón está abrumado, guíame a la imponente roca de seguridad. Porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Entonces tú vas leyendo así el Salmo y va pasando la gente. Entonces por eso yo recomiendo que en la ciudad en donde tú estés, pues te busques un lugar así como la plazuela que te acabo de describir. Probablemente puntos donde convergen las líneas del metro o donde convergen los camiones cerca de la iglesia donde tú vives. En el caso de Durango, pues es relativamente fácil. La ciudad tiene 700,000 habitantes. Entonces para mí es muy lógico que el punto más
clave de la ciudad es la plazuela Bajo Ortiz, ¿no? Pero eso no significa que, por ejemplo, en una ciudad más grande a fuerza tengas que ir a la ciudad, a la plaza principal, ¿no? Más bien haz un radio, ¿no? De donde tú vives o donde está la iglesia donde tú asistes, y que sea un radio de 5 o 6 kilómetros, y búscate el punto más estratégico de esa ciudad. Entonces, mientras vas tú leyendo, por ejemplo, dice: permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Pues has oído mis votos, oh Dios, me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Añade muchos años a la vida del rey, que sus años abunden de generación en generación. Parece que lo que tú estás diciendo no está conectado, pero es posible que viene una persona que está angustiada, ¿verdad? Y que dice: desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Probablemente esa persona está abrumada, no sabe si acaba de tener alguna enfermedad, algún familiar, etcétera. Pero al escuchar tu salmo puede ser que el Espíritu Santo le hable a la vida de la persona. Tú no necesariamente tienes que saber qué está pasando. Tampoco es un ritual donde tú pierdas la conciencia. Tú estás concentrado leyendo con lenguaje actual, que es la misma palabra de Dios. Y es diferente a que si dice vosotros y Jehová. Digo, no lo estoy minimizando, pero la gente de a pie pues habla en un lenguaje común, ¿verdad? Y por eso es tan interesante que busques una Biblia que tenga lenguaje común. Y ya una vez que terminó el Salmo 61, les digo, pues... y lo que me ha estado pasando es que hay gente que ya sabe que voy durante el año para reunirme los jueves a las 6 de la tarde. Entonces eso también es bien interesante, irlo haciendo que sea un hábito. Entonces hay gente que ya deja sus actividades de su trabajo y va a la plaza solo para escuchar ese mensaje, porque probablemente la experiencia que tiene con cristianos es pastores que son tóxicos, ¿no? Unos cuates que se creen los dueños de la gente, reyesuelos y tanta tontería que ellos mismos se hacen creer, ¿verdad? Y que lastiman a la gente con esas malas actitudes. Entonces puede ser que esta actividad que tú haces es la única oportunidad que ellos tienen de escuchar un evangelio limpio, pues, porque pues, tú no debes ir a pedirle ofrenda a nadie ni que te den nada. De preferencia no es para darle promoción a un lugar específico. Si hay pastores, que no va a pasar, que muy pocos contados casos, que te compartan de su material, pues lo repartes, ¿verdad? Porque también hay otra pregunta de una persona que recibe la palabra y quiere conocer más, pues ¿a dónde la vas a dirigir? Entonces, de preferencia, pues tú deberías estar en una iglesia sana, ¿verdad? Donde se predique bien el evangelio, y ellos te pueden compartir folletos con teléfonos, porque la gente luego quiere seguimiento, pues quiere que oren por ellos, etcétera, ¿no? Entonces ya una vez que terminas de leer el Salmo, yo les digo, pues gracias por escuchar el Salmo, y ahora vamos a leer Lucas 23 y 24, que sería por ejemplo en esta semana, ¿no? El próximo jueves. Entonces aquí hay algo bien interesante. Tú vas leyendo, por ejemplo, aquí en el capítulo 23, si te fijas, dice la muerte de Jesús, y es este párrafo, este cuadro pequeño. O entierro de Jesús es este otro cuadro pequeño. Entonces tú dices, por ejemplo, había un hombre bueno y justo llamado José. O sea, capítulo 23, verso 50. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de la preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias, ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Para cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Entonces yo tengo muchos años ya estudiando la Biblia, y no es que yo pueda sacar un sermón rápidamente, ¿no? Pero ya conozco estos pasajes, ya he escuchado gente hablar de ellos, y lo que yo hago siempre, procuro, es cuando termino estos párrafos que tienen estos subtítulos, interrumpo la lectura y doy un mensaje muy breve, pues.
siempre consciente de que hay personas que están caminando y que no te escucharon leer todo esto. Pues esta persona no está haciendo una cita, no está preparando un momento para hablar contigo ni escucharte. Simplemente va a pasar caminando y va a ir hacia donde tiene que ir de su objetivo, ¿no? que se había propuesto. Entonces tú vas a aprovechar este momento para dar algunas palabras que sean de aliento. Sobre todo, lo que yo repito muchas veces es: prepárate para que sepas en dónde vas a estar dentro de los siguientes 100 años. Esa frase fue de escuchar a un evangelista que se llama Billy Graham. Y entonces tú haces esa pregunta. Pregúntate en dónde vas a estar dentro de los próximos 100 años. O en este caso que vimos de José, tú mismo puedes decir: todos los días nos enfrentamos a situaciones en donde la mayoría podría estarnos hacer pensar que ciertas cosas son correctas solo porque la mayoría lo dice. Pero aquí tenemos el ejemplo de José, un hombre que se mantuvo firme en su fe de Jesús. Y a pesar de que todo el mundo estaba, pues, aquí los del Supremo Concilio de los judíos habían determinado la muerte de Jesús, esta persona estaba en contra y era piadoso y demostró su fe en Jesús, aunque les tenía miedo contra los que estaban hablando. Entonces, con esas pequeñas frases, alguien puede fortalecerse en su fe, ¿no? Me ha pasado muchas veces que gente tiene miedo de demostrar o decir que son cristianos y se paran así. Puede estar ya muy oscuro en la noche y me ha tocado que se detienen y escuchan y luego ya te agradecen, dicen: oye, gracias, yo quería reforzar mi fe, o tengo mucho miedo de decirle a mis amigos que soy cristiano. Me ha pasado mucho, ¿no? O sea, hay demasiados ejemplos que tengo durante un año que se han acumulado y cada semana es diferente, la experiencia es muy diferente cada semana. Te digo, a mí, gracias a Dios, no me ha tocado que nadie me persiga ni que nadie me agreda. Una vez una señora nada más sí pasó gritando diciéndome: aprende primero a leer antes de hacer estas cosas. Pero en realidad eso no me importa, porque tú puedes ser muy torpe para leer o muy lento, pero eso no es lo importante. Lo importante es que estás dando testimonio claro acerca de Jesús en un lugar público. Y en realidad el cristianismo se basa en ser testigos de Jesús. Porque si te fijas, en alguna parte de Juan dice: el testimonio es válido si dos personas lo están dando, o sea que el hecho se considera válido si dos personas atestiguan acerca de él. Y Jesús dice: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Entonces Jesús nada más necesita que tú quieras ser su testigo, dar testimonio de él, para él manifestarse. Una cosa que yo siempre digo ahí en la plaza es que Jesús está ahí en la plaza y que está ahí el Espíritu Santo. Entonces, sobre todo cuando leo acerca de Jesús, ¿no? Que Jesús va pasando y se encuentra con un ciego, trato de decirles: aquí está ese mismo Jesús. Ese mismo Jesús obviamente está en forma de espíritu, no está en su cuerpo físico, sino que su cuerpo somos nosotros los que nos reunimos. Entonces ahí en la plaza me he encontrado con mi amigo Calixto, que les he dicho, con otro amigo que justo ese es el otro tema que quiero platicarles, que se llama Manuel, que él mismo pues es un hombre grande. Yo lo amo en Cristo, la verdad, y es muy educado y muy amable. Pero el jueves me pasó algo súper curioso. Él ya me había invitado. Miren, yo lo que he hecho es compartir pan y vino con ellos, ¿verdad? No sé si sea legal o no sea legal, pero pues yo me he llevado en el pasado un termo con algo de vino, y yo horneo pan y he horneado pan. Y ahí en la plazuela, ya una vez que termino de hacerlo de la predicación, pues ya tenemos amigos ahí que nos reunimos ahí en las bancas que están ahí y nos ponemos a leer la Biblia. Al final son gente grande y les encanta que alguien joven, bueno, relativamente joven como yo, les lea la Biblia. Se llegan a juntar 12, 13 personas. Y ahí mismo, ciertas veces yo he llevado pan y vino y lo compartimos. Normalmente nadie toma vino más que yo. Pero una vez sí tomó otro amigo vino, pero él tiene un problema de alcoholismo, ¿verdad? Entonces me han preguntado si yo he tenido problemas de conciencia por eso. La verdad es que no. La verdad es que yo sostengo y tengo la firme y sólida creencia que el cristianismo no es abstemio. Eso también tenía yo esas dudas, ¿verdad? Pero tú puedes leer la Biblia y ni siquiera los judíos ni los cristianos prohíben el vino. Y justo ahorita vimos este pasaje donde Jesús dice:
el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, yo le daré la vida eterna, ¿verdad? Que es la verdadera comida y la verdadera bebida. Eso es Juan 6. Lo voy a volver a leer para que no se interprete que estoy torciendo, no, pero dice: les digo la verdad, es verso 53, capítulo 6, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y me tocó justo que este mismo jueves pasado, pues me tocó leer estos capítulos de Lucas, y vean donde dice, cuando está en la cena, es muy impresionante. Antes de que lo vayan a juzgar y que está juntado con sus alumnos, dice, capítulo 22 de Lucas, verso 14, dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Obviamente ahí Jesús estaba siendo solemne porque lo iban a matar, ¿no? Pero no significa que cuando tú estés haciendo una cena del Señor tengas que estar con la cara larga y triste y enojado y haciéndote el hipócrita, ¿no? Sino, dice, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, y luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, fíjense, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: 2 copas, ¿no? O sea, la primera, la que habíamos visto, que la compartió y les dijo: ya no volveré a beber. Y luego dice: otra copa de vino, y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Es un acto de amor el que está diciendo Jesús, ¿verdad? Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Entonces, les había platicado en el otro video que la razón por la que ya no estuve yendo a Capilla Calvario fue porque pues yo los amo mucho y me parece que es un extraordinario lugar para vivir la vida cristiana, pero tenemos diferencias porque ellos no creen que la cena del Señor pueda hacerse con pan y vino, ¿verdad? Ellos tienen ideas como católicas, ¿verdad?, de cómo llevar a cabo la cena del Señor. Entonces es el típico de que te la reparten, está desde el púlpito el pastor dando las indicaciones y te dan una galletita y te dan un jugo de uva, pero en realidad no hay comunión porque no hay convivencia en ese momento, pues. Y yo lo que he estado haciendo durante 2 o 3 años es buscando hermanos cristianos que les interese convivir y pasársela muy bien y divertirse, y nos hacemos cenas del Señor, donde juntamos en una mesa, nos juntamos, nos reunimos, tenemos pan, tenemos vino, y claro que le tenemos respeto, ¿verdad? Porque estamos conmemorando pues la crucifixión y que Jesús entregó su sangre por nosotros. Y lo que hago es que pongo una silla, miren, aquí hay una silla, y la pongo así a un lado de nosotros junto a la mesa, y les digo: aquí está Jesús. Obviamente Jesús vive dentro de nosotros, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que vive en nosotros, en nuestro templo, ¿verdad? Pero es como, hasta los niños entienden eso, pues que le pones la silla como que bienvenido y está sentado pues con pecadores. Y así hacemos una cena del Señor, nos ponemos después de que oramos, leemos algunos pasajes de la Biblia, empezamos a compartir cosas de nuestra vida cristiana, y obviamente mientras estás tomando vino pues se afloja la gente y empieza como a salir cosas que tienes guardadas y empieza la plática a fluir, pero en ningún momento hay exceso porque sabemos lo que estamos haciendo, en nombre de quien lo estamos haciendo, estamos orando, estamos bendiciendo el vino como Jesús lo hizo, y entonces en realidad nunca hay excesos. Pero pues sí, aquí desgraciadamente personas que
no tienen escrúpulos dentro de la misma iglesia, comenzaron a hacer chismes y decir que nos estábamos poniendo borrachos y puras incongruencias y falsos testimonios, y se escandalizaron. Pues entonces esa fue la razón por la que mejor, pues yo la verdad es que no me interesa pelearme ni dividir al cuerpo de Cristo ni nada, pero simplemente creo que es un tema pues de doctrina y es al punto al que quiero llegar, ¿no? Entonces resulta que ahora este jueves ya había uno de la gente que está ahí en la plaza, que yo amo mucho, que se llama Manuel, me había invitado porque como yo les había llevado el vino, pues se escandalizó él también, ¿verdad? Que él decía, es que si vamos a hacer una cena del Señor aquí, toma en cuenta que hay gente que no toma vino y etcétera, ¿no? Que son abstemios. Y la gente utiliza unos pasajes de Romanos donde dice que, o sea, es un tema muy interesante este tema de juzgar a los demás por los alimentos que comen, ¿verdad? O gente que se cree más santa porque no come ciertos alimentos y se cree mejor que los demás, ¿no? Que se cree más piadoso o mejor cristiano porque no toma vino, por ejemplo, ¿no? O hay gente que dice, pues yo llevo 5 días sin tomar vino, y se sienten orgullosos de eso como si fuera más que los demás. Como si fuera como un motivo de orgullo. Entonces la Biblia por un lado dice, no dejes que nadie te juzgue por los alimentos que comes. Y por el otro lado dice, pues ten cuidado de que si te vas a comer algo enfrente de alguien y esa persona se escandalice, pues es más importante ganártelo para Cristo y guárdatelo para ti mismo, ¿no? Dice Pablo en Romanos. Pero es muy interesante que dentro de las iglesias cristianas se introdujo estas doctrinas de ser abstemio. Y justo la única religión, digamos, de las monoteístas, de las importantes, que prohíbe el vino en realidad es el Islam. O sea, el cristianismo no lo prohíbe, ni considera que es pecado, ni es más pecado ser chismoso o levantar falso testimonio o ser mentiroso o ser soberbio o arrogante o chismoso, que tomarte un poco de vino. Eso no tiene nada de pecado, ¿no? Pero bueno, hay gente que tiene que ir madurando en el tema de el Señor y el cristianismo. Entonces, este señor me dijo, probablemente tú tienes problemas con la bebida. Y yo decía, ¿cómo va a tener problemas con la bebida si está aquí en la Biblia? Pues el mismo Jesús, se los acabo de leer, Jesús mismo tomó una copa de vino, ¿verdad? El primer milagro que hizo fue en una gran fiesta, convirtió 700 litros de agua en vino. Y se pusieron una excelente fiesta en esa boda, que probablemente los 700 litros era para quién sabe cuántos invitados. Probablemente, imagínate cuánto valen esos 700 litros de vino de la mejor calidad con el toque de Jesús, ¿verdad? O sea, en cuanto, no sé, hay botellas de vino que cuestan 7,000 pesos, 10,000 pesos, imagínate 700 litros, no, 700 toneladas, no, es un montón, 700 litros, me parece que era una tonelada. Pero bueno, ese no es el punto, pues. Ni tampoco aferrarse a un alimento, ¿verdad? Que es un alimento, porque también en otras partes dice, yo soy la vid verdadera, que es de donde viene el jugo que luego se fermenta y se hace vino, ¿verdad? Entonces hay gente que inventa, ¿verdad? Falsas doctrinas dentro del cristianismo para evitar que los cristianos consuman algo como el vino. Sí. Y la verdad me parece muy lamentable. Pero ahora que me dijo Manuel, ¿por qué si acompañas a Calixto a sus iglesias no me acompañas a mí, que yo te estoy invitando a lo de Alcohólicos Anónimos? Ven un día para que veas esto de Alcohólicos Anónimos y te des una idea, y probablemente tienes algún conocido que vaya a tener alguna necesidad de esto. Entonces ahora este jueves, terminando de hacer la predicación, lo acompañé. Se me hizo muy curioso que Ricardo me dijera que leyera este capítulo 6 de Juan, el que les acabo de leer, donde Jesús dice, yo, el que coma de mi carne y beba de mi sangre, ¿no? Entonces ya cuando lo acompañé, yo nunca había ido a un evento de Alcohólicos Anónimos, pero sí me llamó la atención cómo, en términos prácticos, es una doctrina, pues tiene su religión, tiene sus oraciones, ¿verdad? Ellos no tienen a Cristo como Dios, como Rey. No mencionan su nombre porque ellos dicen que son como una especie de plataforma donde ellos simplemente juraron ya no tomar nada de vino. Entonces es una especie de juramentos con un montón de reglamentos. Ellos dicen, son 12, ¿qué le llaman? 12 doctrinas o 12 reglas o 12 pasos. Y luego le llaman ellos
12 ¿qué? ¿Cómo le llaman? 12 tradiciones. Y entonces, pues se me hizo muy curioso porque en realidad lo que creo que hacen es sustituir esas ganas del alcohol por el reconocimiento que obtienen de pasar al frente, subirse al pupitre y dar su versión de los hechos y contar su testimonio de cómo es que llegaron a la conclusión de que el vino los destruía su vida, ¿no? Entonces, pues ahí yo nada más digo el nombre, ¿verdad? No estoy diciendo ningún apellido, pues son anónimos estos amigos. Me invitaron y luego tienen como todo hecho para que al final tú concluyas que es buena idea estarlos acompañando. Haz de cuenta que yo me sentí como cuando las señoras de Gestalt y que inventan sus cosas de que tú eres así, te traumaste porque de chiquito te pegaron y entonces te traumaste porque en el vientre de tu mamá te hicieron el feo y por eso ya no estás enfermo si tienes este problema del alcohol. Pero, o sea, en realidad creo que son un montón de doctrinas que no son cristianas, pues no están apegadas a la verdad. A mí me lo explicó él, en algún momento me dijo que se habían reunido con especialistas del Tíbet y especialistas del budismo y Carl Jung, y mezclaron un montón de ideas. Cuando tú vas tienen una mesa y tienen unas pirámides y ya te van diciendo, no, pues es que aquí son pirámides invertidas y nosotros servimos a los demás, pero en realidad en sus logos sus pirámides son así, ¿no? Y en todas partes, yo la verdad es que pienso que es una mezcla de masones con algunas doctrinas ahí que se agarraron por todas partes y las mezclaron y las pusieron en estos libros, ¿no? Entonces yo lo que creo es que malamente hay gente que se dicen pastores o curas o padrecitos que se hacen alcohólicos anónimos, les agarran todas estas doctrinas y luego las llevan a la iglesia cristiana. Y entonces, como aceptan que estas personas se infiltren dentro de la iglesia, entonces les permiten que les digan que está bien fomentar ser abstemio dentro de la iglesia cristiana. Y creo que eso va debilitando el poder de la iglesia cristiana, que es sentarte a la mesa, compartir pan y vino en el nombre de Jesús. Y la verdad es que pues yo no volvería a ir a uno de esos lugares porque pues yo fomento lo otro, ¿verdad? Yo lo que voy a fomentar es reunirme con amigos cristianos a compartir pan y vino, ¿verdad? Y yo qué voy a andar haciendo en alguna de estas otras reuniones. Entonces yo creo que hasta tienen sus grados, ¿verdad? No te lo van a decir en las primeras reuniones, pero tienen sus grados y ahí los tienen juramentando no tomar y luego los hacen sentir mal porque no cumplieron con sus reglas, pero dicen que no te van a obligar, sino que todo es voluntario. En fin, yo no creo que sea muy eficaz. Hay en la Biblia, hay varias advertencias de Pablo, por ejemplo en Gálatas, ¿verdad? Que en Efesios, en Gálatas, en Colosenses, por ejemplo. Les voy a platicar ahí cómo dice Colosenses. Dice... fíjense, en el capítulo 2 de Colosenses dice: quiero que sepan con cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea, y por los muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Y quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Estos argumentos ingeniosos son como cuando te dicen: es que le bajaban, es que no existía el alcohol cuando estaba los tiempos de Jesús. Le bajaban, le ponían agua, por ejemplo, ¿no? Pues si bien estoy lejos de mi corazón, está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan, verso 8, capítulo 2 de Colosenses, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Como lo que les digo, yo pienso que lo que te venden en Alcohólicos Anónimos son disparates elocuentes y filosofías huecas, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo.
pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Entonces ya no, todo eso que te dicen que te enfermaste, que porque el vino, todo esto, en realidad pues es de la naturaleza pecaminosa de la cual Dios ya te circuncidó cuando lo aceptaste. Y dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. O sea, ya ese espíritu, ¿no?, que controla a la gente y que es chocarrero y que los vuelve que se enloquezcan por, según ellos, tomar vino. Nada de eso ya tiene control sobre la vida de un cristiano que se bautizó y que ha sido circuncidado por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Dice, verso 16, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o por lo que beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación. ¿Qué es esto de los alcohólicos anónimos o el típico que se cree muy santurrón porque según él ya no toma, ¿no? O sea, me abniego religiosamente para tratar de agradar a Dios con mis obras. Pues eso es aquí dice, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa de ellos los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, o no pruebes esto, o no te acerques a ello? Es lo que te estoy diciendo, que me parece alarmante que esta secta religiosa de su propia religión, aunque ellos dicen que no es una religión, pero tiene todo, o sea, sí, como decía un amigo que se llamaba Jorge, sí tiene alas y tiene plumas amarillas y tiene 2 patas y tiene un pico y hace cuac cuac, es un pato. Entonces que no se hagan patos, pues no está bien que alguien que sea cristiano ande ahí asistiendo a estos lugares de alcohólicos anónimos, en mi opinión, porque le van a meter estas doctrinas y luego las va a querer llevar y forzar a sus hermanos cristianos con estas falsas doctrinas a que coarten su libertad, incluyendo desobedecer a Cristo cuando Él estableció con una copa de vino el nuevo pacto que es su sangre. Pues no sé si me estoy dando a entender, o sea, este es un tema que puede escandalizar a muchos. En realidad yo ya estoy en un punto donde hay tanta hipocresía dentro del cuerpo de Cristo que hay que combatirla de una forma inteligente por el poder del Espíritu Santo, que hay que no podemos echarnos para atrás por los chantajes, ¿verdad? O porque alguien con una mente arrogante quiera frenar el crecimiento de la iglesia cristiana. O sea, yo digo, estoy haciendo ejercicio, ¿verdad? No me estoy peleando con nadie. Yo la verdad es que en persona yo nunca me voy a meter con nadie en un problema, ni estoy ahorita pensando en alguien en particular, pero simplemente no está bien que con falsas doctrinas traten de frenar el crecimiento de la iglesia cristiana y el poder del Espíritu Santo, porque esas personas pues se van a enfrentar a Dios mismo. Pues no, o sea, es algo que está dentro de su palabra. No te sirve de nada hacerte un sacerdote de la Biblia y cuando tocan estos temas que no están de acuerdo con tu forma de pensar, pues los omitas, ¿verdad? O que los tuerzas para no hablar de algo que aquí está, ¿verdad? ¿De qué te sirve leer la Biblia párrafo por párrafo si la vas a ignorar?
¿no? ¿De qué te sirve hacerte un maestro de la ley religiosa si al final pues vas a fingir con hipocresía? Nada más para forzar a las personas con tu falsa enseñanza. Yo creo que eso está muy peligroso, pues. Lo mismo pasa en Efesios, en Romanos. Digo, la Biblia no está para estar en contienda, pues. Pero sí se me hizo muy interesante y creo que valía la pena ponerlo aquí, esta plática, ¿verdad? ¿O tú qué opinas? Yo puedo estar equivocado, ¿verdad? Yo lo que decía es, me han preguntado, ¿no crees que estás equivocado con esto de hacer las cenas del Señor con pan y vino, juntar amigos cristianos? ¿No crees que podrías estar equivocado? Y yo digo, bueno, probablemente estoy equivocado, pero entonces dime cómo si es una cena del Señor. Porque lo que hacen a veces es, la versión romanizada es a mediodía, no es una cena, ¿verdad? Y si es nada más para estar con cara larga, yo no recuerdo en ningún momento que Jesús, excepto por su última cena, que tuviera cara larga sentado con sus compañeros. Todo el tiempo estaba conviviendo. En la casa de Simón le estaba dando una enseñanza, pero no era como que Jesús fuera duro con él. A veces los que son más arrogantes es con los que Jesús tenía que ser más duro, pero en general con los que aceptaban que eran pecadores y que lo necesitaban, él siempre fue dulce, amable, un hombre de verdad. Entonces yo quería compartirles esto mientras sigo corriendo. Hoy tengo que correr 225 minutos y estoy muy contento de compartir con ustedes esto. Ojalá alguien lo escuche y bueno, lo voy a seguir. Nada más quería grabarlo y gracias por escucharme.